Bueno, vamos a presentar digamos, los hallazgos un poco y los resultados de este último estudio sobre vulnerabilidades y exposición al riesgo de los flujos financieros ilícitos en América Latina. Comentarles muy rapidito que este es parte de un trabajo también de largo aliento que ha tenido Taxi Assist Network en los últimos años y del cual también se desprende digamos, varios estudios y varios reportes relacionados a los impactos de los flujos financieros ilícitos a nivel global y a nivel también regional, las diversas regiones. Uno de los últimos estudios también relacionados a estas vulnerabilidades se hizo en África, se presentó en África el año pasado, y creo que tenemos la suerte también de esta vez poder tener los resultados de esta presentación, de este estudio. Eh, para lo cual vamos a dar también la bienvenida y presentar a nuestros dos colegas, Marcus Mainzer, que es director de gobernanza y secreto financiero de Taxi Assist Network, y Javier García Bernardo, que también es investigador y miembro del equipo de Taxi Assist Network. Ambos han tenido un trabajo muy importante en sacar, digamos, mucha información valiosa que nos ha permitido justamente ahondar en las problemáticas de los flujos financieros ilícitos, ¿no? Bueno, destacar básicamente, en nuestro caso, hemos tenido esta colaboración específica con Latindad, que es un trabajo, digamos, que siempre tenemos en el marco de las relaciones de trabajo a nivel regional sobre esta temática. Y para eso vamos eh, a presentar, como había mencionado, esta investigación. En nuestro caso, y en particular de América Latina, el contexto, digamos, es realmente económico, político, social, es determinante. Previamente, antes de la pandemia, vivíamos, digamos, un marco social eh, donde las inequidades eran tremendas, donde los sistemas económicos no eran favorables, digamos, para el desarrollo de nuestras sociedades, y con el marco ya de la pandemia, desde un año atrás, estas vulnerabilidades se han visto exacerbadas, ¿no? Estimaciones mencionan que aproximadamente hemos perdido 15 años en la lucha contra la pobreza, donde también justamente se han ahondado estas brechas de precarización del empleo, la protección social, incluso en las afectaciones de los derechos de las mujeres y también de la atención de los sistemas de salud, y sobre todo en este marco de la pandemia, ¿no? Eh, y se han agrandado también, digamos, las brechas de las desigualdades, como sabemos, ¿no? En un contexto además donde las grandes riquezas y las grandes empresas en este contexto se han visto incrementadas o aumentadas exponencialmente su fortuna, su riqueza, digamos, en este marco, ¿no? Muchas empresas de la economía digital, dando aproximadamente a los ricos les tarda recuperarse 9 meses, mientras que a los pobres o sea, recuperarse nos va a tardar alrededor de 9 años. Perdón, ¿me están escuchando bien? Tengo un problema con la conexión, parece. Sí, se cortó brevemente, pero ya retomó ya, Lucho. Perdón, ok. Entonces, digamos, es en ese marco digamos, este trabajo y el rol específicamente de los flujos financieros ilícitos eh, se vuelven cada vez más importantes, ¿no? Eh, Tratar de recuperar inmensas cantidades de dinero que anualmente pierden nuestros países por las diversas vías o los diversos canales que tiene, digamos, el poder corporativo transnacional, pero también por la misma incidencia que tienen nuestros gobiernos y los diversos acuerdos mediante los cuales firman, que terminan perjudicando a nivel de inversiones, a nivel
del comercio, a nivel de los flujos bancarios, que terminan transfiriendo una grande y enorme cantidad de recursos hacia muchas de las jurisdicciones también opacas o guaridas fiscales, terminan por afectar enormemente la recuperación y las cantidades de recursos que de alguna manera podríamos tener para poder hacer frente, digamos, a esta problemática social, ¿no? Eh, entonces, digamos, para nosotros, desde la TINDAD, desde Tax Justice Network, las organizaciones que trabajamos en justicia fiscal, es un momento importante y relevante, ¿no? Para seguir impulsando los cambios en estos esquemas, por tener sistemas progresivos, justos, transparentes, ¿no? De dotar incluso de herramientas a nuestros organismos de control para que actúan en este escenario, ¿no? Pero aún más importante también es la recuperación justamente de estos flujos que terminan minando las posibilidades, como había dicho, no solamente de desarrollo, sino más aún en este contexto de financiamiento de las diversas políticas necesarias para el financiamiento de los servicios sociales básicos, atención, salud, alimentación, vivienda, protección social, educación, ¿no? Entonces, en ese marco, el rol de este trabajo y de esta investigación nos va a ayudar un poco a orientar y a entender un poco cómo se siguen profundizando, digamos, los diversos impactos y los diversos canales ante los cuales nuestros países están siendo afectados, digamos, en todos sentidos, y justamente específicamente en estos canales de inversión, de comercio, de flujos bancarios, ¿no? De parte de la TINDAD también está todo este trabajo, como había mencionado, por seguir ahondando toda esta problemática. De hecho, una de las apuestas más grandes que tenemos también este año es seguir profundizando cómo se siguen profundizando estas brechas de desigualdad y cómo los ricos se siguen haciendo más ricos, ¿no? Entonces también el trabajo relacionado a tener un impuesto a las grandes fortunas y a las grandes riquezas es también parte de este marco del trabajo, ¿no? Pero específicamente para centrarnos un poco más ya en el debate y en la discusión de los impactos de las vulnerabilidades y la exposición a los eh, riesgos de los flujos financieros ilícitos, voy a dejar ahora en la palabra a nuestro compañero Marcus Meinsart, que también nos va a hacer una pequeña introducción a nombre de Tax Justice Network, y luego voy a dejar también en la palabra a Javier, ¿no? Que él es el que va a desarrollar un poco más a profundidad los principales hallazgos de esta presentación. Vamos a tener aproximadamente unos 30 minutos de presentación, de análisis, y luego podríamos pasar a una ronda de comentarios, de preguntas, y así clarificar cualquier duda y cualquier cuestión que haya quedado de repente por ahí un poco suelta, ¿no? Entonces, si les parece bien, y para comenzar, y nuevamente agradecerles su participación y la bienvenida a todos y a todas ustedes, dejo en la palabra a Marcus. Marcus, por favor. Gracias, Luis. Una cálida bienvenida también de mi parte a todas y todos participantes hoy en nombre de Tax Justice Network o TJN. Gracias por su interés y por el tiempo dedicado a acompañarnos hoy. Nosotros estamos muy orgullosos y agradecidos por la cooperación con la TINDAD, que se remonta a muchos años y cuya última expresión es este nuevo estudio sobre los riesgos de los flujos financieros ilícitos. Y confiamos en que ese estudio apoye los esfuerzos de la región para reprogramar los sistemas fiscales y financieros para contrarrestar la desigualdad. Como mencionó Luis, esa reprogramación es muy urgente ahora para que esos sistemas comiencen a funcionar para aquellos que han sido más golpeados por esta pandemia y que soportan la mayoría de sus devastadoras consecuencias económicas y sociales. Sin más preámbulo, cedo la palabra a mi colega Javier, que está mucho más capacitado para guiarles en español a través de nuestras principales conclusiones. Buenos días a todos y a todas. Y muchas gracias, Luis y Marcus, por las introducciones. Voy a compartir mi pantalla. Se ve bien, ¿no? Sí, está ok.
Perfecto. Mi nombre es Javier García Bernardo y soy un investigador para The Tax Justice Network. Y para los que no sepáis lo que es The Tax Justice Network, es una red internacional independiente y nos dedicamos a la investigación de la fiscalidad y de la regulación internacional. Y nuestro objetivo es conseguir cambios sistémicos a largo plazo que aborden las desigualdades tanto globales como nacionales que surgen de unas políticas fiscales mal diseñadas o diseñadas para favorecer al capital y no a los ciudadanos. En los próximos 20 minutos así voy a resumir el nuevo estudio que hemos publicado sobre la vulnerabilidad y la exposición al riesgo de los flujos financieros ilícitos en América Latina. Este es el análisis más completo y sistemático de los riesgos en América Latina y proporciona una base no solo para entender estos riesgos, pero también para prevenirlos. Lo primero será definir o explicar lo que son los flujos financieros ilícitos, y estos son transferencias de dinero de un país a otro que están prohibidas por la ley, las costumbres o las normas vigentes. Y esto comprenden flujos de capital de origen ilegal. Esto es, por ejemplo, el blanqueo de dinero clásico, el tráfico de armas o de drogas o de personas. Pero también flujos de capital de origen legal, como serían el caso de la evasión y la elusión de impuestos. En estos casos tienes una empresa que vende un producto y consigue beneficios, y estos beneficios han sido ganados de forma legal, pero luego de una forma ilícita lo sacan del país. Y tanto estos tipos de flujos que surgen de capital de origen legal como los que surgen de capital de origen ilegal, los dos son flujos financieros ilícitos. Las pérdidas de los países de América Latina y el Caribe son de unos 43.000 millones, y esto solo es debido al fraude de grandes multinacionales y de individuos adinerados. Esto no incluiría tipos de pérdidas como, por ejemplo, la corrupción y el blanqueo de dinero y este tipo de flujos financieros. Y está claro que los flujos financieros ilícitos afectan las economías, las sociedades, las finanzas públicas y las gobernanzas de los países de América Latina y también de todos los demás países en el mundo. Y está claro que contrarrestar estos flujos financieros debería ser una prioridad de los gobiernos, y esto está reconocido, por ejemplo, por la Organización de Naciones Unidas en la meta 16.4 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en los que declaran que para el 2030 deberíamos reducir significativamente los flujos financieros ilícitos y reforzar la recuperación y la devolución de activos robados. En 2030 está solo a 9 años de aquí y todavía no estamos muy lejos de conseguir esto. Lo primero que voy a hacer es, os voy a dar unos ejemplos de flujos financieros ilícitos para tener un poco de idea de cómo funcionan. Y por ejemplo, imaginaos una empresa en Luxemburgo que es la dueña de una empresa en Brasil y le da un préstamo. La empresa de Brasil tiene que pagar intereses en este préstamo. Digamos que son 2 millones de dólares al año. Entonces, miremos ahora la empresa de Brasil. Digamos que tiene unos ingresos por vender productos de agricultura de 10 millones y tiene unos costes por empleados y por los activos de 8 millones. Si aparte de esos costes tiene que pagar un interés de 2 millones a la empresa de Luxemburgo, al final los beneficios van a ser cero porque los ingresos son lo mismo que los costes. Y entonces no tienes que pagar impuestos por eso, en lugar creo que es el 34% de impuestos que tiene Brasil. Entonces, estos 2 millones que van a Luxemburgo, sí van a tener un poco de retención por el tipo de retención en origen, pero llegan a Luxemburgo y ahí no va a haber ningún coste y van a conseguir unos ingresos de unos 1,9 millones por el tipo de retención en origen. Y esto en Luxemburgo o no paga impuestos o desde Luxemburgo lo mueven a las Islas Caimán o a algún otro sitio y al final no va a pagar ningún impuesto. Esto sería un ejemplo de estos flujos financieros ilícitos.
El segundo ejemplo que os quiero decir es, por ejemplo, una persona en Brasil que tiene una cuenta bancaria que no declara en las Islas Caimán y una empresa ahí. Y esta empresa de las Islas Caimán es propietaria de una empresa en Brasil. Y entonces, de esta forma bastante sencilla, consigues ocultar tu identidad o tu participación política, porque la empresa está basada en las Islas Caimán. Puedes usar incentivos fiscales para no residentes cuando inviertes en Brasil. Puedes mover beneficios empresariales fuera de Brasil, por ejemplo, con el truco del interés o con trucos en el comercio. También puedes usarlo para blanqueo de capitales. Y esto es, por ejemplo, lo que pasó con el Chapo, que fue declarado culpable en Estados Unidos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Y uno de los métodos que usaba era invertir en empresas americanas, en empresas pantallas en Estados Unidos para lavar el dinero. Y esto nos lleva a las motivaciones del estudio que hemos publicado, que son 4. ¿Qué canales facilitan los flujos financieros ilícitos? ¿Qué países de la región son los más afectados? ¿Qué países crean estos riesgos? ¿Y cómo podemos fortalecer la lucha contra los flujos financieros ilícitos? Sí, igual lo que tengo que decir antes de nada es que los flujos financieros ilícitos pueden funcionar a través de diferentes canales, como son, por ejemplo, el comercio, la inversión extranjera directa y en cartera o los depósitos bancarios. Pero a través de estos diferentes canales tenemos que saber cuáles son más importantes que otros. Os voy a decir un poco sobre la metodología y luego ya nos movemos a los resultados. La intuición básica es que los flujos financieros ilícitos son habilitados por oportunidades legislativas, y especialmente 2. La primera es el secretismo, que te ayuda a proporcionar anonimidad, y esto en general implica una estructura offshore, que no significa que esté en una isla, aunque muchas veces está en una isla, solo significa que está en un sitio fuera de alcance de la legislación nacional. Y el segundo oportunidad legislativa es una legislación laxa, que proporciona la motivación. Nadie mueve dinero a las Islas Caimán porque le apetece, lo suelen hacer para evadir impuestos. Y la intuición básica es que las transacciones financieras con países que proporcionan esas oportunidades de secretismo y de no impuestos son más probable que sean ilícitas. Y para daros un ejemplo, esta es la inversión extranjera directa de Brasil. Entonces, los cuadrados dicen cómo de grande es la inversión extranjera y el color dice cuánto secretismo proporciona el país. Entonces, países como las Islas Caimán o Bahamas están en rojo porque proporcionan muchísimo secretismo, y países como Bélgica o España están en amarillo porque proporcionan menos secretismo. Y como vemos, las empresas brasileñas donde más invierten es en las Islas Caimán, en las Islas Vírgenes Británicas, en Bahamas, en Panamá. Si comparamos esto con lo mismo, la inversión extranjera directa de Argentina en otros países, vemos que es muy diferente. Argentina invierte en Uruguay, en los Estados Unidos, en México, en Brasil. Entonces, lo que hacemos en nuestro estudio es decir, Brasil es mucho más vulnerable a flujos financieros ilícitos porque los socios de Brasil son mucho más secretivos. Y este tipo de análisis lo hacemos en 8 canales, en 4 categorías diferentes. La primera es el comercio, entonces los 2 primeros canales son las importaciones y las exportaciones. El segundo es la inversión extranjera directa, tanto entradas como salidas de inversión. La tercera categoría es depósitos bancarios y es tanto pasivos o activos, depósitos de una persona en el extranjero o depósitos de una persona no residente en el país. Y el cuarto canal son las inversiones en cartera y también entradas y salidas.
Y los resultados generales son estos, y no sé si se podrá ver muy bien, pero los voy a explicar un poco más en detalle. Entonces aquí se ilustra la vulnerabilidad en los 8 canales diferentes, entonces son las 8 diferentes columnas en los 19 países de América Latina que hemos estudiado. Y cuanto menos tengas, menos tengas de vulnerabilidad, es que tus socios son menos secretivos, y cuanto más tengas, es que tus socios son más secretivos y que eres más vulnerable. Entonces, por ejemplo, las líneas estas que veis en el verticales, esa es la media de cada canal para el mundo. Entonces, si estás a la izquierda de la línea, significa que eres menos vulnerable que la media del mundo. Si estás a la derecha de la línea, significa que eres más vulnerable que la media mundial. Y lo que se puede ver es que algunos países son más vulnerables, suelen estar para todos los diferentes flujos, para los 8 diferentes flujos, están a la derecha de la línea. Y estos son países como Brasil, El Salvador, México y Nicaragua. Y otros países son menos vulnerables que la media, como por ejemplo Chile y Uruguay, son menos vulnerables a los flujos financieros ilícitos. Cuando analizamos estos flujos a través del tiempo, vemos que se han mantenido más o menos constante. Cada línea aquí es uno de los diferentes 8 canales, y el eje vertical es la vulnerabilidad. Entonces, cuanto más alto, más vulnerable eres a flujos financieros ilícitos. Y lo que se puede ver es que se ha mantenido más o menos constante los últimos 12 años o 10 años, excepto por la inversión extranjera directa hacia el exterior. Esa es la línea roja clara, que ha incrementado bastante. También podemos ver que las posiciones bancarias, que están en gris, han sido y siguen siendo los canales más vulnerables de América Latina. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es: ¿qué jurisdicciones, qué países son responsables de estos riesgos? Y un hallazgo importante del informe se refiere a la responsabilidad de los Estados miembros de la OCDE y sus dependencias en la vulnerabilidad de América Latina. En 2018, el 91% del riesgo de vulnerabilidad de América Latina en la inversión extranjera directa hacia adentro, esa es la segunda fila de la imagen, provino de países de la OCDE y sus dependencias. Lo que señala esta imagen es cuánta de la vulnerabilidad ha sido creada por grupos de países. Entonces, en rojo oscuro son los países miembros de la OCDE, en rojo claro son las dependencias de estos países, y en gris son todos los otros países. Y lo que se puede ver en esta imagen es que la vulnerabilidad en Latinoamérica es normalmente creada por países miembros de la OCDE y sus dependencias. Y esto apunta a una necesidad de vigilancia, especialmente en las negociaciones actuales del BEPS 2.0, en torno a la reforma de la tributación de empresas multinacionales. Los países latinoamericanos deberían ser cuidadosos en evaluar su representación política en el marco inclusivo de la OCDE y exigir una representación en igualdad de condiciones, lo que no ocurre ahora mismo. Pues esos son un poco los resultados generales. Hemos visto que hay algunos países de la región, como son Brasil o México, que son más vulnerables, y otros que son menos vulnerables, como son Chile y Uruguay. También hemos visto que la OCDE es uno de los grandes contribuidores a esta vulnerabilidad. Y en el estudio detallamos muchos ejemplos de flujos financieros ilícitos. Por ejemplo, una empresa de Coca-Cola en Brasil usó diferentes esquemas para mover más de 2.000 millones de dólares, para conseguir más de 2.000 millones de dólares en créditos fiscales ilícitos. También tenemos un ejemplo de cómo un grupo de exfuncionarios de Venezuela explotó el sistema de cambio de divisas para sacar 1.200 millones a Estados Unidos a través de Malta. Pero lo que me voy a enfocar en las siguientes diapositivas es en la vulnerabilidad de los países en particular.
Entonces empiezo con el comercio. Os voy a dar un ejemplo de las exportaciones de Colombia. Y aquí otra vez los cuadrados significa cuánto dinero se mueve en exportaciones. Por ejemplo, a Estados Unidos son 11 billones. Pero lo que es bastante importante en esta imagen son dos países. El primero es Santa Lucía, que es un país que ofrece completamente anonimidad a los inversores, y 800 millones en exportaciones van hacia allá, a un país que no tiene mucha población. Y el segundo caso que quiero detallar es el Bahamas. 356 millones se mueven desde Colombia a Bahamas en exportaciones únicamente. Entonces, los gobiernos pueden mirar a esto y saber, y luego intentar explorar por qué ocurre esto, qué son esas exportaciones desde Colombia hasta Santa Lucía o hasta Bahamas, porque está claro que esas exportaciones no son reales. En cuanto al canal de inversiones extranjera directa hacia el exterior, en salidas, ponemos en el estudio el ejemplo de Chile. Vemos que Chile invierte sobre todo en Panamá, con 15.000 millones. También invierte 9.000 millones en las Islas Vírgenes Británicas, otros 4.000 millones en las Islas Caimán, otros 2.000 millones en Bahamas. Estos son todos países muy secretivos que facilitan estos flujos financieros ilícitos. En el ejemplo del canal de depósitos bancarios ponemos el ejemplo de Colombia, y sabemos que Colombia, estos son los mayores socios de Colombia, los 10 mayores socios de Colombia, y el secretismo de los países en un valor de entre 0 y 100. 0 es nada de secretismo y 100 es completamente secretivo. La tercera columna es la vulnerabilidad creada, es similar a al tamaño de los cuadrados en esta imagen. Y los depósitos bancarios, cuántos depósitos bancarios de Colombia hay en Estados Unidos, hay en Panamá, en Suiza. Y lo que vemos es otra vez que Estados Unidos, un miembro de la OCDE, es el mayor. Más de la mitad de los depósitos bancarios están en Estados Unidos. Y lo que es mucho más importante es que las relaciones son muy asimétricas en relación al intercambio de información automático. Colombia intercambia información con todos los países, excepto con Estados Unidos. Y esto es muy importante porque si quieres prevenir estos flujos financieros ilícitos, una de las cosas más importantes es conseguir el intercambio de información automático. Y finalmente, en el canal de inversión extranjera en cartera, en activos, entonces en la inversión en acciones al extranjero, ponemos el ejemplo de Brasil. En Brasil, y otra vez pasa lo mismo, el mayor socio de Brasil es Estados Unidos. Las personas de Brasil y empresas de Brasil invierten en acciones en Estados Unidos. Y tampoco hay un intercambio de información automático, así que las autoridades de Brasil no podrían conseguir fácilmente información sobre estos flujos. También vemos que otros de los mayores socios de Brasil son Bahamas, las Islas Caimán, Suiza, Luxemburgo, las Bermudas, Gibraltar. Son todos países muy, muy secretivos. Entonces, Brasil es muy vulnerable a flujos financieros ilícitos. Y ya para terminar, es las recomendaciones que ponemos en el estudio, y lo que está claro, no solamente por este estudio, pero por muchos otros, es que los flujos financieros ilícitos socavan la movilización de los recursos internos, agravan la pobreza, distorsionan la economía y permiten que proporcione la delincuencia y la corrupción en Latinoamérica y en otros países del mundo y en otros continentes del mundo. Y en el estudio proponemos recomendaciones detalladas para contrarrestar estos flujos financieros ilícitos para cada uno de los canales, pero hay 3 de ellas que son más amplias y que sirven para todos estos canales. La primera es reforzar las capacidades de registro y seguimiento.
Necesitamos ampliar la disponibilidad de datos estadísticos sobre las relaciones económicas bilaterales para permitir análisis exhaustivos y profundos y para conseguir una regulación útil de los actores económicos que participan en estas transacciones internacionales. El segundo es desarrollar posiciones de negociación conjuntas cuando los estados de Latinoamérica participen en negociaciones multilaterales sobre asuntos comerciales, de inversión o impuestos. Hemos visto que la mayor parte de los riesgos asociados con los flujos financieros ilícitos llegan a América Latina desde fuera de la región. Hemos visto el papel de la OCDE en esto. Y este hallazgo nos puede ayudar a fomentar posiciones de negociación conjunta entre países latinoamericanos al participar en negociaciones multilaterales. Por ejemplo, he mencionado antes que los países de Latinoamérica podrían evaluar cuidadosamente su representación política en la OCDE, porque estamos ahora mismo, a través de la OCDE, estamos reformando la política fiscal internacional y ahora mismo no todos los países tienen la misma representación. Y esto tiene unos problemas muy grandes cuando estos países de la OCDE son los culpables de crear las vulnerabilidades. Y la tercera recomendación es incorporar estos análisis de riesgos en los departamentos administrativos. Los perfiles de riesgo ante los flujos financieros ilícitos pueden ayudar a los gobiernos a priorizar la asignación de recursos entre los departamentos administrativos y los brazos del gobierno, incluidas las autoridades fiscales, las aduanas, el Banco Central, los supervisores financieros, unidades de inteligencia fiscal, el Poder Judicial. Lo último es que todos nuestros datos están disponibles gratuitamente en el rastreador de vulnerabilidades de flujos financieros ilícitos y os voy a enseñar brevemente cómo funciona. Entonces voy a compartir mi otra pantalla. Esta es nuestra página del rastreador de flujos financieros ilícitos, iff.taxjustice.net. Y lo que vemos aquí es la vulnerabilidad, en este caso, a los depósitos bancarios. Aquí se puede cambiar lo que queráis a la inversión extranjera hacia el exterior. Y puedes ver que Brasil es en el continente la más vulnerable. También puedes cambiar el año, saber que en el 2015 o en el 2016 no suele cambiar mucho. Otra cosa que se puede hacer es o hacer clic en el país, en Brasil, o hacer clic aquí en Country Profiles. Y esto os lleva a un análisis muy detallado del país. Lo primero os dice, Brasil está perdiendo 15.000 millones por el abuso fiscal. Os dice que la mayoría de esos son por las empresas multinacionales. Mucha más información aquí, pero también os dice lo que hemos estado viendo, los datos. ¿Quiénes son los socios más grandes de Brasil? En este caso, en la inversión extranjera directa. Esto también se puede cambiar aquí, poner, por ejemplo, las exportaciones o las salidas de inversión de cartera, etcétera. Y podéis ver aquí quiénes son los mayores países que crean estas vulnerabilidades, como Bahamas, las Islas Caimán, Suiza. También se puede cambiar el año y tampoco suele cambiar mucho. Entonces esto podéis hacerlo para cualquier país que queráis y también se puede comparar diferentes países, se pueden comparar, por ejemplo, comparar Brasil y Perú. Dice que Perú tiene menos vulnerabilidad en la inversión directa extranjera entrante y también en la saliente, y las exportaciones son bastante parecidas. Y eso es todo. Ahora, si queréis, podemos hacer una ronda de preguntas.
Excelente. Gracias, Javier. Gracias, Javier, por la presentación. Quiero ver si... sí, estoy acá. Creo que, bueno, importante la presentación, los hallazgos en los cuales se basa un poco el estudio, ¿no? Es un trabajo muy importante también para la agenda de trabajo nacional, regional, internacional, ¿no? Desde ya unos años atrás que se viene impulsando y que ha tenido momentos importantes también a lo largo de estos últimos años, ¿no? Un momento importante con la agenda de acción de Addis Abeba, desde el 2015 y un poco más atrás también, donde se empieza a posicionar este debate, digamos, sobre el impacto de los flujos financieros ilícitos, la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Y cómo nuestros estados deberían trabajar justamente para reforzar políticas que no permitan justamente esta salida de importantes recursos vías los diversos canales que también Javier ha mencionado. Como bien se había señalado, el estudio también se basa, digamos, digamos, en un espacio, la metodología sale en un espacio importante, que es el panel de alto nivel sobre flujos financieros ilícitos también, el panel en Mbeki de África en el 2015, ¿no? Donde también se destaca cómo es el accionar de los flujos financieros ilícitos y se tiene una articulación regional, en el caso de África, para justamente combatir, ¿no? Pero también ha habido todo un proceso desde ahí para también poder reforzar en los diversos espacios de decisión política a nivel global el reforzamiento justamente de esta temática, ¿no? Digamos, y actualmente se viene llevando también un proceso importante en el marco de trabajo de este panel de transparencia FACTI de Naciones Unidas, del cual va a tenerse justamente un reporte final el 25 de febrero, que va a ayudar de alguna manera esas recomendaciones a posicionar el debate y que va a servir, esperemos, de agenda de trabajo para los diversos gobiernos a nivel mundial, porque se empieza a presentar y trabajar y hacer incidencia en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde ahí podríamos tener, digamos, justamente mucho trabajo para el cambio de normativas y de políticas sobre el tratamiento de los flujos financieros ilícitos, ¿no? Trabajo que también ha sido abordado por otros estudios y otras organizaciones como la UNTAC, el G24, el UNDOC y otros espacios, ¿no? Donde también hay que hacer, donde se viene presentando la incidencia, ¿no? Entonces es un momento de agenda crucial, creo, digamos, para los próximos cambios de políticas en el marco de la política fiscal internacional y la regulación de los flujos financieros ilícitos, que viene acompañado también con otros procesos como es el marco, como ya también señaló Javier, que es el marco del marco inclusivo BEPS, ¿no? Del cual también se va a desprender, digamos, o se está ya desprendiendo algunas acciones, inclusive sobre empresas del sector de la economía digital, ¿no? Y la regulación de estos. Y donde también varios de los países a nivel mundial y de la región vienen implementando las diversas normativas como el intercambio automático de información, los reportes país por país, etcétera, que de alguna manera tratan de levantar el secretismo, pero todavía son esfuerzos que no son del todo suficientes, digamos, en el marco de transparentar las normas fiscales de nuestros países, ¿no? La información, como bien señaló muy rapidito Javier, incluye aproximadamente, si no mal no recuerdo, 19 países de la región, entonces ahí hay un marco interesante, digamos, para analizar también los diversos impactos en los países de nuestra región. Y los que quería comentarles también, bueno, para finalizar y hacer una ronda de intervenciones, de preguntas, comentarios, es que este estudio se los vamos a hacer, llegar hoy mismo, ahora mismo, y está con embargo hasta las 7 de la noche, hora Lima, que deben ser aproximadamente una hora antes Centroamérica, 6 Centroamérica, y luego, bueno, 7 Lima, Bogotá, Quito, y 8, bueno, La Paz, 9, 9, bueno, no son horas, son horas, bueno, sí, 9, si mal no recuerdo, 9 Buenos Aires, si no me equivoco, ¿no? Brasil y, bueno, y otros países. Pero bueno, ese es el embargo digamos, del día de hoy.
se va a hacer llegar el estudio, y también algunas, le vamos a hacer extensivos también la presentación que hoy nos ha hecho Javier. Entonces, te agradezco mucho, Javier, por la presentación, y creo que si es que no hay ningún añadido adicional, podemos abrir el micro para sus preguntas, comentarios, análisis. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Wilder, por favor, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Soy Wilder Mayo de Perú. Quería hacer una consulta. Estaba revisando el link que compartió el especialista en el caso de Perú y veo que, por ejemplo, hay términos, no sé, no me queda claro, como por ejemplo dice que pérdidas por abuso fiscal global. ¿A qué se refiere abuso fiscal global? Y también hay desagregados, por ejemplo, que el 3,7% de los ingresos fiscales, $38 por cada población. No sé si podría detallarme o aclararme un poco esos datos que está soltando sobre el caso peruano. Sí, claro. Muchas gracias por su pregunta, Wilder. Lo que quiero aclarar en esta página es que hay dos estudios. El primero, estos datos que no vienen del estudio que acabamos de publicar. Estos datos al principio sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal vienen de un estudio que publicamos en noviembre llamado El estado de la justicia fiscal. Entonces, en estos datos se ve que en el caso de Perú pierde 1.200 millones y esto corresponde a 3,7% del lo que el gobierno de Perú recolecta en impuestos, que son 32 billones. Y si divides 1.200 millones por la población de Perú, llegas a unos $38 por persona. Entonces, todos estos datos que están ahí encuadrados al principio, estos vienen de este otro estudio que también podemos compartir con ustedes. Los datos de este estudio son los que salen cuando haces scroll hacia abajo en la página. En todo caso, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Dice que el Perú pierde por un tema de abuso fiscal $38 per cápita, se puede decir, ¿no? Anualmente. Sí, eso es. Y eso también corresponde, si bajas un poco más hacia abajo, el 20% del presupuesto de salud público o al 16% del presupuesto de educación. ¿Esto es comparado con qué año, con qué año están tomando de referencia? Tomamos de referencia la media de los últimos 5 años. Los datos vienen de los datos publicados por la OCDE, que son datos que han sido publicados el junio o julio del año pasado, pero son datos de 2016 y lo comparamos con la media del presupuesto de salud y en educación de los últimos 5 años. Correcto. Hasta el 2019, ¿correcto? Digamos 2014 a 2019. Sí, depende también un poco de cuánto tenemos cuántos datos están disponibles en la base de datos de salud. Depende del país, más o menos años. Gracias. Sí, de todas maneras ahí en el chat hemos compartido el acceso al estudio, ¿no? Donde da la data, como dice Javier, de los países de América Latina, ¿no? Y la comparación de las pérdidas de recursos fiscales, ¿no? Incluso, como dice Javier, por la negociación de estos acuerdos que incluyen los reportes país por país, ¿no? Que es una información que entregan los diversos países a la OCDE, ¿no? En ese marco de la transparencia fiscal internacional. Hola compañeros, yo tenía una pregunta para Javier. Bueno, yo soy Adrián Falco, miembro de Fundación CES de Argentina y secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y del Caribe. La pregunta es concreta y tiene que ver con los países que Javier presentaba como más vulnerables y menos vulnerables. Y me gustaría saber a qué atribuyen esa vulnerabilidad o menor vulnerabilidad, porque
si sacamos de contexto el estudio y nos basamos solamente en el pasado reciente, uno podría decir, bueno, los países menos vulnerables en América Latina son justamente aquellos países que son modelo para los países europeos, para los Estados Unidos, en términos de liberalización de su economía, de manejo laxo de las regulaciones, como son Chile y Uruguay. Digo, quizás no se desprende esto del estudio, pero ¿qué percepción tenés vos, Javier, o incluso Marcus, de por qué Chile y Uruguay son los países menos vulnerables de la región? Muchas gracias por su pregunta, Adrián. Esto no es algo que estemos mirando en el estudio exactamente por qué son estos países los que son menos vulnerables o más vulnerables. Lo que hacemos es usar esta metodología donde, basado en el tipo de socios comerciales que un país tiene, definimos la vulnerabilidad. Entonces, lo que vemos es que si comparas, por ejemplo, a Brasil con Uruguay en la inversión extranjera directa, lo que ves es que las empresas brasileñas suelen invertir en las Islas Caimán, y mientras que las empresas de Chile igual invierten en Estados Unidos directamente. Si esto tiene que ver o no con Chile y Uruguay siendo modelos de neoliberalismo, en este caso no es algo que estudiemos en el estudio y que estaría bien investigar. Lo que es importante es saber desde un punto de vista del gobierno, es saber con quiénes son tus socios comerciales y saber que Brasil tiene muchísimas transacciones con las Islas Caimán y con las Islas Vírgenes Británicas, mientras que Chile no las tiene. Eso es lo que hacemos en el estudio, eso es como definimos la vulnerabilidad. Entonces no sabría decirte por qué exactamente estos países son los que son más vulnerables que otros. Pero esto quizá incluso Luis o Marcus tengan más idea, especialmente Luis, de por qué algunos países son más vulnerables que otros. Sí. No sé, Marcos, si tú quieres primero añadir algo. Quizás, bueno, es especulación pura, así que no tenemos las respuestas ahí, Adrián, pero claro que Chile y Uruguay suelen también ser los países con más capacidad administrativa en algunos cuartos, al menos, de ese tipo de canales económicas. Y puede ser que por eso lo más egregario o lo más notorios guaridas fiscales no son tanto en utilización en esos países, ya que la administración pueda a lo mejor hacer audit o investigar esas relaciones ya con más suceso o éxito que los demás países. Eso puede ser una cuestión. La otra cuestión también a consultar sería de ver el tamaño total, ¿no?, de esos flujos como parte de la economía, ya que Chile y Uruguay tendrán mucho más comercio en proporción de su PIB, si lo compares con otros países como quizás Argentina o Bolivia. Así que aunque Chile tenga una vulnerabilidad menor por tener un poco menos en promedio de los canales, de relaciones con paraísos fiscales muy secretivos, puede resultar que en proporción de su economía total, la exposición a los flujos es mayor de la de Bolivia, ya que tiene, 40% de su PIB en comercio exterior, mientras Bolivia solamente tenga 20% de su PIB en comercio exterior. Entonces hay que también combinar el dato de vulnerabilidad con la exposición. Es lo que hacemos en el estudio a más profundidad. No lo hemos incluido ahora aquí porque nos parecía demasiado material o complejo por presentarlo ahí ahora.
Sí, incluso además de lo que dice Marcus, creo que también va a depender mucho de las regulaciones que tiene cada país para transparentar la información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, eh, el secreto, el secreto, digamos, se encuentra inserto en la constitución del país, ¿no? Entonces, a raíz de una normativa que la Administración Tributaria peruana lanzó, luego de que la OCDE le diera el visto bueno, digamos, del análisis de seguridad para el intercambio automático de información, todavía le ha sido un poco complicado, ¿no? Porque ha habido mucha interpretación legal, sobre todo por los grandes bufetes de abogados, para tratar de echarse esa normativa atrás, ¿no? Y poder nuevamente volver a ocultar la información, ¿no? Que de alguna manera permite justamente identificar justamente todos esos canales de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, también depende mucho justamente de esas, creo que esas, de la transparencia, de las regulaciones que cada país también viene envuelto, viene trabajando, ¿no? Hay una consulta que justamente Jeremías también tenía, ¿no? Jeremías, por favor. Sí, hola Javier García, te habla Jeremías Bustillo de Diario La Tribuna de Honduras. Yo estaba viendo en este mapa que nos presentaste de la dirección esa de que Honduras aparece con 329 millones, creo, de salida, ¿verdad? ¿Cómo estos datos son hasta el 2010, 2018? ¿Cómo crees que se va a comportar esta salida de capitales en este nuevo contexto de pandemia y de crisis económica mundial? Y este número solo implica salida de capitales bajo ilusión o evasión, o también implica lavado de dinero, dado que la zona, como sabrás, es paso obligatorio de la droga que se comercia desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Sí, gracias, Jeremías. Si este número es de 2016, estos son los últimos datos que tenemos disponibles. Hay dos tipos de datos en esta página web. Hay en el número de 329 millones para Honduras. El primero son las pérdidas por elusión fiscal de multinacionales, que estos se corresponden, según veo, a 319 millones. Y estos datos son de 2016 porque son los últimos que ha publicado la OCDE, son los datos del reporte país por país. Hacemos un análisis ahí que es el que ha puesto Luis en el chat. Los otros datos son los 10 millones que se pierde por individuos ricos moviendo dinero fuera del país. Esos datos vienen del Banco de International Settlement, no sé exactamente la traducción en español. Esos datos son, creo que hasta el 2018 o incluso el 2019. En el contexto de pandemia, lo que me imagino que vaya a pasar son dos cosas. La primera es que el número total de estos flujos financieros vaya a decrecer porque las empresas tienen menos beneficios, porque simplemente hay menos dinero para mover fuera. La segunda cosa que va a pasar es que van a ser más relevantes que nunca. Si no tenemos si no conseguimos ningunos impuestos para pagar por la sanidad, para pagar por la recuperación económica del virus, estos flujos financieros van a ser mucho más relevantes que nunca. Entonces, estas recomendaciones que tenemos en el estudio yo creo que van a ser incluso más relevantes durante la pandemia. Y no solo por la pandemia, sino porque es ahora mismo cuando estamos reformando el sistema internacional global. Y es una oportunidad única para renovarlo de una forma que beneficie a todo el mundo y que no solo beneficie a unos países que son los del OECD, básicamente. Sí, gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Jeremías. Creo que también Germán tiene una pregunta. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Quería preguntar,
justamente alrededor de cómo nos permite este análisis acercarnos al tema de corrupción, porque sin duda todo el tema de los flujos, las guaridas fiscales, bueno, toda la problemática nos está indicando que existe una corrupción muy fuerte en los países. Lo digo por el caso de Colombia, que es alarmante, ¿no? Y bueno, no es la única situación. Entonces, mi pregunta está referida al hecho de cómo desde este trabajo se aproximan a la problemática de corrupción. Gracias. Sí, gracias. Esto es una pregunta muy importante porque estos flujos financieros no solo son creados en parte por corrupción, sino que la retroalimentan. Con estudio, si miramos diferentes canales, como he dicho, la inversión extranjera directa y en cartera, el comercio y los depósitos bancarios, y aunque no miramos exactamente la corrupción, yo creo que de estos datos macroeconómicos no sería fácil hacerlo. Esta corrupción yo creo que sí que se refleja en parte en parte de los datos. Por ejemplo, me imagino que los depósitos bancarios hacia el exterior tengan alguna relación con la corrupción, pero estos son especulaciones mías a las que no entramos en el estudio. Sí, no sé si Marcus o Luis les gustaría decir algo más sobre este tema. Quería yo si puedo añadir algo así. Creo que esos datos, por ejemplo, de inversiones directas hacia o desde Santa Lucía o Bahamas, o inclusive comercio hacia estos destinos, son en sí mismos ya indicaciones muy fuertes que algo más, inclusive de la ilusión fiscal, pueda pasar ahí. Y por ejemplo, en Odebrecht o en todas las estructuras de la Grand Corruption, del saqueo del Estado de individuos ricos y corruptos, vemos como una constante permanente que se utilicen compañías de pantalla, y esas inversiones hacia compañías de pantalla suelen, por ejemplo, figurar en las inversiones directas extranjeras, en esas figuras. Entonces, si hay inversiones a través de empresas fantasmas desde Latinoamérica, desde individuos latinoamericanos, lo podríamos expectar, observarlo en nuestros datos. Pero el próximo paso sería que las administraciones entonces comiencen, por ejemplo, a analizar las transacciones bancarias por el Banco Central, por ejemplo, a hacer un ranking de riesgos y investigar a base de ese ranking las transacciones hacia Santa Lucía o hacia Bahamas por el alto riesgo y el elevado secretismo de esas jurisdicciones. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Javier, Marcus y Germán, por la pregunta, ¿no? Bueno, también digamos, por el tema de tiempo, ¿qué les parece si recogemos un par de preguntas más, 2 o 3, y así vamos también cerrando un poco la conferencia? Yo tenía primero a Omar, que tenía una pregunta. Omar, por favor. Sí, gracias, Luis. Y no sé, perdón, y no sé si alguien más desea hacer una pregunta adicional, cosa que juntamos las dos preguntas, o 3. Ok. Bueno, pregunto, gracias, Luis. Javier, al inicio de tu exposición hablaste un poco sobre el monto de los flujos financieros en América Latina y el Caribe, ¿no? Dijiste 43.000 millones de dólares, pero no sé si podrías detallar
qué orígenes o rubros están incluidos en esa cuantificación o cuáles no. Y también si pudieses, explicar, por favor, cuál es el rol que está jugando el sector financiero, la banca, como facilitador de los flujos financieros ilícitos en la región. Eso por mi parte, gracias. Gracias, Omar, por su pregunta. Sí, al principio de la presentación dije que América Latina pierde 43.000 millones de dólares al año por los flujos financieros ilícitos. Estos datos también vienen de este otro estudio que publicamos, el Estado de la Justicia Fiscal. Y lo que hacemos ahí es mirar a dos cosas. Lo primero es a los flujos financieros ilícitos creados por empresas multinacionales a través de la ilusión y la evasión fiscal. Y para esto lo que hacemos es comparar dónde tienen los beneficios las empresas con dónde tienen los empleados y los activos y las ventas. Y lo que vemos es que hay algunos países donde tienen muchísimos beneficios, pero no tienen casi nada de actividad económica. Esto no solo son las Islas Caimán, pero son también países como Luxemburgo, Holanda. Y entonces, con esta medida, mirando dónde tienen los beneficios y dónde tienen la actividad económica, podemos saber cuántos beneficios se han movido fuera de América Latina. Esto es lo que hacemos en el estudio. Y la mayor parte de estos 43.000 millones son esta ilusión y evasión fiscal por empresas multinacionales. La otra parte que miramos en el estudio es qué países tienen demasiados depósitos bancarios en relación con su tamaño. Y vemos que esto no es demasiado problemático en el caso de América Latina, pero tiene que ver sobre todo con el tipo de datos que usamos, que no es capaz de capturar estos flujos financieros de corrupción, de lavado de dinero directamente. Solo es capaz de capturar los flujos financieros de elusión y evasión fiscal de las multinacionales. Así que estos 43.000 millones en realidad está mucho más por debajo de la realidad en América Latina. Excelente, gracias Omar por la pregunta y Javier también por la respuesta. También hay un análisis que hicimos como Latindad sobre el rol de la banca financiera como facilitador de flujos ilícitos. Ahí también dan unas ideas generales también de cuáles son los canales preferidos, digamos, de la banca internacional y hacia qué jurisdicciones generalmente se canalizan estos depósitos. Jeremías, creo que tenías también una pregunta. Sí, por favor, gracias. A Marcus o a Javier, bueno, ambos. ¿Cómo ven la región? ¿Cómo ven a Centroamérica ustedes en este tema de fuga de capitales o movimientos de capitales en la región? Tomando en cuenta que a nivel centroamericano en las últimas décadas se desarrolló una guerra por atraer inversión extranjera directa. Y precisamente Honduras es de los que más incentivos fiscales ofrece a los capitales foráneos, ¿verdad? De hecho, aquí hay algunos tanques de pensamiento como el FOSDES que hablan que la zona norte de Honduras se ha convertido en una especie de paraíso fiscal porque es la zona donde aglutina la mayor cantidad de inversión de la maquila coreana, canadiense, estadounidense. Y ¿cómo ven la región en contexto? O sea, ¿qué países están mucho más sacando capitales o moviéndolos para otras jurisdicciones? Yo he escuchado por ahí que Costa Rica tiene dificultades y precisamente Costa Rica entró a la OCDE. También Guatemala tiene sus dificultades en ese sentido, tienen problemas. Y nosotros precisamente estamos pegados a Guatemala, tenemos bastante conexión con Belice. De hecho, es curioso que hay bancos nacionales que han abierto operaciones en Belice.
país con el que se mantiene muy poca comercio. De hecho, no hay mucha relación comercial, pero sí hay una agencia de un banco hondureño operando en Belice. Y en Panamá también hay bancos hondureños que abrieron sucursales allá. Pues sí se justifica porque con Panamá hay bastante actividad comercial. Tal vez nos ofrecen algún panorama al respecto. Gracias. Sí, puedo empezar y luego Marcos, si quiere continuar. Bueno, yo creo que el panorama de la región es difícil desde aquí, desde Europa, saber exactamente lo que pasa ahí. Yo creo que muchos de vosotros tenéis más idea de lo que pasa en los países, en vuestros países en específico. En el caso específico de los incentivos fiscales que mencionaba, ahí somos bastante claros que los incentivos fiscales muchas veces son contraproducentes. Al final, en muchos casos, las empresas no traen ningún beneficio y casi no atraen ninguna inversión real. Cuando haces un incentivo fiscal tienes que tener mucho cuidado de cuáles son los costes y cuáles son los beneficios. Tienes que tener mucho cuidado que los beneficios tienen que ser empleados y tienen que ser traer actividades económicas reales, no actividades económicas falsas financieras, porque eso al final a un país no le da nada. Honduras no se va a convertir en un nuevo Islas Caimán. Si das unos incentivos fiscales a los bancos, igual traen algunos beneficios falsos que los mueven a otro lado, pero no van a dar ningún empleo y no va a dar ningún beneficio real al país. En ese sentido, en los incentivos fiscales, el país debería tener mucho cuidado en saber si es beneficial o no. Y si quiere dar incentivos fiscales, deberían ser incentivos fiscales al gasto, no a los beneficios. La diferencia es que si das un beneficio fiscal, un incentivo fiscal a los beneficios, las empresas pueden traer los beneficios al país artificialmente, no pagar impuestos y nada ha cambiado. Si das un incentivo fiscal al gasto, por ejemplo, un crédito a la contratación de empleados, cosas así, entonces sí que puedes, en algunos casos, atraer alguna inversión real. En cuanto a lo que vemos sobre el futuro de la región, yo creo que hay hay una oportunidad muy clara para América Latina de actuar como un bloque en las negociaciones, tanto en la OCDE como en otras. No sé exactamente cuáles son los problemas políticos ahí a tener este tipo de bloque, pero yo creo que esto es algo muy importante para la región si quiere salir fortalecida y prevenir estos flujos financieros en el futuro. Tiene que actuar como un bloque, tener más poder de negociación. Marcos, ¿hay algo más que quiera añadir? Todo sobre los incentivos ya dijiste que también quería enfatizar que realmente la diferencia entre los incentivos al gasto y a los beneficios es crucial y todos los estudios que existen confirman esa imagen, ¿no? Que se puede añadir gasto fiscal a las empresas ya exitosos sin necesidad al ofrecer incentivos fiscales. Y ese es el gran problema, esa ilusión de deber reducir la imposición al beneficio, eso nunca resultará en más inversión productiva real en el país, ya que no va a cambiar la estructura de coste de una multinacional. La decisión de inversión no va a cambiar, va a atraer especuladores, si quieres, y la profit shifting. Y sobre el banco, o en el panorama regional, me parece que uno de los países, ¿no? como mencionaste, han entrado
la tentación de convertirse en un paraíso fiscal bajo esa ilusión, ¿no? Bajo también muchas veces asesoría de los Big Four o de abogados de la OCDE. En Panamá, en Belice, en Guatemala, había señales de eso, ¿no? Que muchos de los secretos bancarios o las estructuras estaban diseñados con el propósito de atraer flujos ilícitos hacia adentro y sin una prueba, un análisis de coste y de beneficio, sin ser países exitosos internacionalmente. Y una última cosa es el papel de los bancos. Hay que enfatizar mucho que el rol del correspondent banking es muy, muy importante en facilitar la fuga de capitales, los flujos ilícitos financieros. Entonces, nuestros datos en este estudio solamente pueden ver los inversiones transfronterizas, cross-border, inversiones de bancos, pero si tú estás invirtiendo en un banco doméstico y el banco doméstico te ayude a transferir dentro del sistema bancario propio, con sucursales del mismo grupo, hacia otros países, eso es muy difícil a captar. Y eso es la manera en la que nosotros creamos, y hay evidencia, que muchos bancos están muy complícitos en mover cualquier tipo de flujos ilícitos financieros, sobre todo del lavado y del espectro de corrupción, ¿no? Y por eso lo que tú describiste, Jeremías, es causa por mucha preocupación, a mi juicio, de ver bancos regionales teniendo dependencias en paraísos fiscales explícitos de la región que tengan una estructura con muy elevados niveles de secretismo. Listo, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Javier, Marcus, Jeremías por la pregunta. No sé si hay una última pregunta para ir cerrando. Veo que, bueno, ahí Regina hizo una pregunta en la relación, creo que de la fuga de capitales ante la puesta de un impuesto a las grandes fortunas, pero también Javier que ya le respondiste. Pero no sé si hay que ahondar un poquito más en esto, alguna otra pregunta adicional. ¿No? Si no, bueno, más bien agradecer a Marcus, a Javier, por la presentación, a los periodistas, los y las periodistas que nos han acompañado el día de hoy, por las preguntas, por el interés también en seguir ahondando esta temática y el impacto para las políticas de nuestros países, ¿no? Volver a recalcar que el estudio está bajo embargo el día de hoy hasta la medianoche hora de Londres, ¿no? Entonces, más o menos para que tengan una idea de cómo podemos empezar a sacar la información. El estudio, bueno, va a ser enviado el día de hoy. Omar, digamos que quien es el contacto un poco más cercano con ustedes, les estará compartiendo. Hay una pequeña nota de prensa, un blog que también se ha hecho, que lo tiene Marcus, que lo ha hecho Marcus también, que le vamos a estar compartiendo. Y bueno, va a salir, digamos, también en los diversos medios que manejamos, ¿no? Incluso también hemos también trabajado con el CIEL, con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, quien también van a hacer la publicación conjunta de esta investigación. Entonces, nuevamente agradecerles por su tiempo, por el interés, y bueno, quedamos igual a disposición ante cualquier duda, cualquier comentario, o información que se requiera para seguir compartiéndole a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, creo que con esto cerramos la rueda de prensa, la conferencia, y muchas gracias por su tiempo. Un abrazo y quedamos en contacto y a disposición.